Yo no voy a decir quién es bueno y quién es malo, porque no estás hablando con López Obrador. Es un enfermo mental, es un corrupto y es un bribón de tiempo completo. No sé lo que vaya a pasar. Lo que sí sé, que ese en la presidencia no le conviene a México. Felipe Calderón. Creo que es un hombre que le ha dado mucho al partido y a México. Que ha sido un hombre que como presidente arrostró las consecuencias, fue valiente, con aciertos y con errores, pero fue un hombre que dio todo lo que pudo desde la presidencia por el bien de México, y que cada quien lo juzgue en sus decisiones en concreto. Hace unos días el periódico El Universal dio a conocer que Diego Fernández de Ceballos, mejor conocido como el Jefe Diego, cuenta con un adeudo de más de 900 millones de pesos por concepto de impuesto predial, multas y recargos con el municipio de Colón, esto en Querétaro. El panista no cumple con el pago del predial de 3 propiedades desde 1993, a pesar de que se le han enviado diversas notificaciones. Fernández de Ceballos aseguró que se encuentra en pláticas con las autoridades para poder conciliar su adeudo. Hay personajes que no necesitan ganar elecciones para gobernar. Hombres que no aparecen en las boletas, pero deciden lo que ocurre tras bambalinas. En México, pocos representan mejor esa cara oculta del poder que Diego Fernández de Ceballos, el político y abogado que tejió alianzas con presidentes, empresarios y jueces para asegurarse siempre del lado del dinero. A su sombra creció un sistema que dominó al país durante décadas, el de Carlos Salinas de Gortari, el cerebro económico del neoliberalismo, y Diego, su cómplice político y su garante jurídico. Dos caras de una misma moneda, la mafia del poder. Dentro de las principales reformas que se lograron en el tiempo de Salinas, con la contribución del Partido Acción Nacional, podríamos mencionar 3 o 4. La reforma educativa de aquel tiempo, toda la cuestión que cambió el marco jurídico de la reforma agraria, y está también el reconocimiento de las iglesias. Tú nunca te has salido del PRI, tú eres del régimen. Bueno, O sea, aparentas ser opositor, pero no lo eres. por eso, porque no estoy... Yo decía de que le quería mostrar, este es el símbolo, esto es lo que representa Diego. Esto es. Mira, y esa es nuestra diferencia. Cuando se le quemaba incienso en todo el país, por la mayor parte de la clase política del país, siempre nosotros sostuvimos que Salinas era un farsante que nos iba a llevar a esta grave crisis económica y de bienestar social, cuando ustedes estaban de aplaudidores. En el gobierno de Salinas nos asesinaron a cerca de 500 militantes y dirigentes. A ustedes no los tocaron ni con el pétalo de una rosa. Les reconocieron todos sus triunfos. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Nosotros estamos en un proyecto del lado de la gente, del lado de la gente agraviada por este régimen corrupto. A principios de los 90, México vivió una falsa transición democrática. El PRI y el PAN jugaban a ser rivales, pero bajo la mesa negociaban el futuro del país. Y ahí estaba Diego, abogado brillante, político hábil, pero sobre todo un operador confiable para el poder económico. En 1994 se presentó como el opositor fuerte a Ernesto Zedillo, sucesor designado de Carlos Salinas de Gortari. Los medios lo mostraban desafiante, combativo, el rival que pondría en jaque al PRI. Pero tras las elecciones, el supuesto opositor se desvaneció del mapa político. No hubo impugnaciones, no hubo resistencia, solo silencio y, claro, muchas y muchas negociaciones. Años después, reportajes y testimonios como los de Proceso y La Jornada revelaron lo que muchos sospechaban. Diego y Salinas no eran enemigos, eran socios. El debate histórico de 1994 fue para muchos una puesta en escena, una disputa pactada para legitimar la transición y darle aire al sistema. No, doctor Zedillo, no solo venimos a hablar aquí del futuro. Para hablar del futuro tenemos que hablar también del presente. Y para entender el presente, tenemos que hablar del pasado. Con todo lo que somos, con todo lo que tenemos,
La pregunta obligada es ¿por qué el hambre? ¿Por qué la marginación? ¿Por qué el desempleo? ¿Por qué la inseguridad? ¿Por qué la guerrilla? ¿Por qué la muerte entre nosotros? Mientras México creía haber entrado a la democracia, los viejos acuerdos siguieron intactos. El PRI entregó el poder, sí, en el 2000, pero nunca lo soltó del todo. Y entre quienes aseguraron esa continuidad estaba Diego Fernández de Ceballos. Desde su despacho litigó casos multimillonarios para empresas vinculadas a contratos del Estado. En 2002, La Jornada documentó cómo su firma ganó un litigio por más de 600 millones de pesos contra el gobierno federal. Una indemnización pública que salió de los bolsillos de los mexicanos. Los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón siguieron alimentando esa red. El PAN llegó al poder prometiendo cambio, pero muchos de sus cuadros, incluido Diego, eran los mismos operadores del salinismo. Durante esos años, Fernández de Ceballos se convirtió en el enlace entre empresarios, políticos y medios. Tejió alianzas con Televisa, defendió a grupos acusados de corrupción y fue señalado como intermediario de los intereses salinistas dentro del PAN. El propio López Obrador lo nombró una y otra vez como parte de la mafia del poder. Ese grupo de políticos, empresarios y jueces que durante décadas se beneficiaron del Estado mientras el pueblo pagaba la cuenta. No era una acusación sin fundamento. Diego formó parte de los consejos y gabinetes jurídicos que protegieron a los grandes capitales del salinismo. Su despacho participó en casos como Oceanografía y defendió empresas privadas con contratos preferenciales. Era el abogado del poder, el arquitecto del pacto PRI-PAN, el rostro jurídico del neoliberalismo mexicano. Años después, el jefe Diego reapareció como un moralista de televisión, criticando al gobierno actual, denunciando supuestos abusos, como si su historia política hubiera nacido limpia. ¿Usted se podría aliar con López Obrador? Depende para qué. Obviamente jamás voy a aceptarlo yo como el presidente de México que merece México. Jamás. Que López Obrador es inepto, mentiroso, cobarde y tonto. Desde el principio me pareció y comprobaba en todo su comportamiento que era un pelafustán, resentido, ignorante, ambicioso de poder y sin ningún escrúpulo. Pero la memoria no olvida. Fue parte del sistema que privatizó empresas, que entregó los bienes públicos, que empobreció a millones, mientras unos pocos, entre ellos él, se enriquecían con contratos, litigios y favores. Diego Fernández de Ceballos no fue solo un político del PAN, fue el vínculo entre el viejo PRI y la nueva derecha, el abogado de los empresarios beneficiados por las reformas salinistas y el garante de la impunidad que mantuvo al país en manos de los mismos de siempre. La historia de Diego Fernández de Ceballos no se escribe solo en los tribunales o en los periódicos, se escribe en cada decisión que benefició a los poderosos y perjudicó al pueblo. No hay que olvidar que también se quedó terrenos millonarios en Punta Diamante en Acapulco. Hoy, su figura sobrevive como un recordatorio de lo que fue el México antes de la transformación. Un país gobernado por abogados del sistema, por políticos que negociaban con la miseria ajena, por una élite que se creyó eterna. Pero el poder cambia de manos y la historia, tarde o temprano, hace justicia. Porque los tiempos del pueblo no se miden en sexenios, se miden en conciencia. Y el México que viene ya no le teme a la mafia del poder. La está desmantelando, pedazo por pedazo. Somos un pueblo que ama la paz, que quiere trabajar para vivir dignamente, que quiere progresar.